Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M. Un minuto antes de las 9 de la noche ya estamos en vivo hasta las 10, en un día con mucha información política. Un ratito Diego Genú les va a contar de las últimas novedades, cómo se está planteando esta carrera frenética de algunos candidatos rumbo al 2015, y también la van a escuchar a la presidenta hace muy pocos minutos, muy enojada con los jueces, con la justicia, porque se multiplican denuncias sobre algunos funcionarios del kirchnerismo y consideran en el gobierno que es raro que jueces que tuvieron durante años dormidos algunos expedientes ahora se están apresurando cuando el gobierno ha perdido evidentemente capital político o poder político. En un ratito también te vamos a contar qué pasa con Amado Boudou, con el vicepresidente de la Nación, porque siguen las novedades, se multiplican las novedades respecto a la causa Chicone, que lo tiene muy pero muy comprometido al vicepresidente de la Nación. Hoy salió un testigo que está en la causa, que era director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, a decir que se va del país porque ha sufrido amenazas. Hay una especie de modus operandi de un entorno que se ha manejado alrededor de Chicone y que tiene en la cabeza a José María Núñez Carmona, el socio y ex amigo, se pregunta uno, del vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, que por distintas fuentes parece ser que la metodología era un poco negociar como hombres de negocios, todo elegante, y si la cosa no iba bien encaminada, según dicen en el expediente judicial distintos testigos, bueno, apriete, algún tipo de amedrentamiento de testigos o de personas involucradas en la causa Chicone. Antes de meternos en ese tema, sin duda, hoy la información pasa por lo que ha pasado con la economía, porque hoy nuevamente saltó el dólar paralelo a 11,70, se disparó fuerte el dólar paralelo, en 2 jornadas subió de alrededor de 10 y pico a 11,70, 10,90, 10,80 a 11,70, y claramente se ha reavivado una polémica fuerte que hay dentro del equipo económico respecto a qué hacer con el tablero de control que tiene en este momento el gobierno con la economía, es decir, cómo empezar a mover o apretar los botones de ese tablero de control para tratar de que la economía se reanime un poquito sin que reviva fuerte las presiones sobre el dólar. Esto es lo que les decía, hoy el dólar paralelo 11,70, el dólar oficial siguió en 8 pesos con 8 centavos, el dólar ahorro, que es el dólar autorizado por AFIP en muy poquita cuantía, si uno quiere ir y llevarse los billetes del banco, si hay una autorización de la AFIP, paga el dólar oficial más el 20%, que es 9,70, pero la preocupación del gobierno es esta, ¿no? La brecha que nuevamente se ensancha entre el dólar paralelo, el dólar blue, el negro, el dólar real que existe en la calle, y el dólar oficial 45% más caro, cuando esta brecha llegó a estar alrededor del 30%, el gobierno había logrado achicar la brecha, se le escapó nuevamente en los últimos días. Bueno, ¿qué está pasando? En la Argentina existen 2 dólares para fugar, para dolarizar ahorros, dejando de lado el dólar ahorro de 9,70 que autoriza una muy pequeña cantidad, se vendieron desde fines de enero 600 millones de dólares para ahorro, es una pequeña cantidad del ahorro de aquellos que tienen capacidad para atesorar dólares. Entonces, quienes tienen capacidad para atesorar dólares, para proteger sus ahorros, su patrimonio, y consideran que hoy lo tienen que proteger en dólares y no en pesos, bueno, una partecita muy pequeña, aquellos que están totalmente en blanco lo pueden comprar con autorización de la AFIP, pero si no, tienen 2 alternativas. Una que es para aquellos que tienen todo el negro, es decir, para aquellos que no tienen forma de justificar frente a la AFIP sus ingresos y sus gastos, y es ir directamente sobre el dólar paralelo, lo que hemos visto en las últimas jornadas, una fuerte presión sobre este dólar negro, porque evidentemente hay sectores de la economía que están dolarizando sus ahorros, sus excedentes a través de este dólar paralelo. El otro es este dólar fuga blanco. Esta es una operación totalmente legal que hacen grandes empresas, inversores y también los bancos, que es comprar títulos y acciones de la Argentina que cotizan en Nueva York, en la bolsa de Nueva York, los compran en pesos en el mercado local y los venden en Nueva York y se hacen de los dólares afuera del país.
Este dólar fuga, que se llama la operación contado con liquidación, es decir, lo pagan en contado acá en pesos y lo venden, lo liquidan en Nueva York, en el exterior, en dólares. Esto se puede hacer incluso dentro del país, no hace falta sacar los dólares al exterior. Bueno, el dólar implícito subió fuertemente también de este dólar fuga en blanco. Hoy cerró en 11,30, cuando hace 2 semanas estaba abajo de 10 pesos este dólar fuga blanco. Justamente, no solamente hay una dolarización vía dólar fuga blanco, sino dólar ahorro en negro, es decir, dólar paralelo que se fue a 11,70. Siempre que se dispara el dólar paralelo también hay una compra muy grande, como ha habido en las últimas jornadas, de bonos de la deuda argentina, que no es que hay inversores que están confiando en el país y por eso compran títulos públicos del Estado Nacional, sino que es su metodología para comprar en pesos, bonos en dólares y después hacerse de dólares en blanco. Bueno, ¿qué pasa con el tablero de control de la economía? Lo que ha pasado en las últimas jornadas es que empieza a notarse algunos de los límites de la estrategia que tuvo el Banco Central, encabezado por Juan Carlos Fábregas, a fines de enero, cuando decidió una fuerte devaluación del peso y además subió fuertemente las tasas de interés. Las tasas de interés subieron de 12-13% anual, lo que se pagaba por los depósitos a plazo fijo en un banco para grandes depósitos, al 30%. De esa manera, lo que consiguió el Banco Central es darle un atractivo, un incentivo a aquel que se quería quedar en pesos y que no corriera al dólar. Entonces, entre que se encareció el dólar, se subió el dólar oficial de 6,50 a 8 y pico, y se subió la tasa de interés, es decir, que se subió el incentivo de quedarse en pesos aquel que quiere guardar sus ahorros en el banco, el Banco Central logró estabilizar la situación cambiaria y logró llegar a fines de marzo, abril, cuando empiezan a llover los dólares de la soja. ¿Qué es lo que estamos viendo en estos días? Bueno, que muchos dijeron, bueno, esta es la nuestra. Aprovechamos la bicicleta financiera que nos ofrece el gobierno, no tenía otra el gobierno, tenía que devaluar y tenía que subir las tasas de interés, pero eso es conocido como una bicicleta financiera, es decir, lo que hicieron muchos es, vendieron sus dólares, es decir, vendieron los dólares que traían de la soja, o algunos que tenían dólares atesorados, lo pusieron en pesos, al 30% anual en pesos, y en este momento, evidentemente, esos mismos sectores están percibiendo que hay una expectativa de devaluación nuevamente para los próximos 3 o 6 meses. ¿Por qué? Porque los dólares de la soja empiezan a terminarse y además porque el Banco Central está tratando de bajar la tasa de interés, es decir, les da menos incentivos. Si uno trae los dólares, vende los dólares en el mercado oficial y después dice, tengo un excedente, no solamente vendí los dólares un sojero, no solamente para pagar los insumos, para pagar a los empleados, para pagar algún bien de capital que tenga que comprar, sino que tiene un excedente, un ahorro, ¿dónde lo pone? Hay 2 alternativas. Va al banco y lo pone hoy al 24%, porque el Banco Central bajó las tasas de interés y los bancos también bajaron las tasas que pagan a sus depositantes, o compra dólares. Y hoy 24% de tasa de interés en el banco para alguien que quiere proteger su ahorro, lo deja atrás de la inflación, que abril del año pasado ha sido superior al 35%, y no parece ser una tasa demasiado atractiva porque es real negativa, es decir, está por debajo de la inflación, no protege poder de compra de la inflación. Entonces, este es el tablero de control que manejan de un lado Fábregas, el presidente del Banco Central, y de otro lado Kicillof, el ministro de Economía. Lo que ha tratado de hacer el gobierno es bajar la tasa de interés. ¿Para qué? Para tratar de reanimar la economía. Porque cuando subió fuerte la tasa de interés, mató el crédito para consumo y el crédito para inversión, y la economía se enfrió rápidamente. Entonces, el gobierno a fines de enero estaba muy preocupado por el dólar. Si la situación se mantenía, si estallaba todo por los aires, y optó, ante esa preocupación, ese miedo por el dólar que tenía el gobierno, de devaluar y subir las tasas de interés. Ahora parece que a Cristina se le pasó un poco la preocupación por el dólar y está muy preocupada por la recesión, el enfriamiento de la economía y la pérdida de puestos de trabajo. Entonces, hace ya 2 semanas hay mucha presión para que el Banco Central baje la tasa de interés. Lo que ha visto Fábregas en esta semana, y hoy hubo algunos rumores interesados del otro lado de Plaza de Mayo, lanzados sobre posibles renuncias en el Banco Central, lo que ha visto Fábregas, que es un hombre que sabe mucho del mercado financiero y cómo funciona esto no tiene que ver con cuestión ideológica, después discutimos de los dueños de la Argentina, del establishment económico, esto tiene que ver con el tablero de control de cómo se maneja una economía.
en la Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, en la China. Y este tablero de control lo conocen Fábrega, lo conoce Kicillof, y tienen que explicárselo a Cristina. Cristina no lo conoce muy bien. Cristina no es un piloto de tormenta de una economía en una situación donde se necesita sintonía fina. Cristina es una presidenta de la nación que escucha qué le dice Fábrega, qué le dice Kicillof, qué le dicen otros asesores y dice vamos por acá. Pero no es la que conoce qué dice la perillita que está a la izquierda del tablero de control, que dice la otra perillita que está a la derecha. Eso lo conocen los técnicos, el presidente del Banco Central y se supone que también el ministro de Economía. Ha tratado de bajar la tasa de interés el Banco Central e inmediatamente lo que apareció en estos días es nuevamente mucha presión en el dólar paralelo. Se va mucho dólar que se vende en el mercado oficial, vuelve a dolarizarse en el mercado paralelo, es decir, muchos productores agropecuarios que le venden dólares al Banco Central a 8 pesos y tienen excedentes, recompran en el mercado paralelo o en el mercado fuga en blanco de lo que se llama contado de liquidación. Entonces hay mucha presión nuevamente por más devaluación. Pero esto es porque bajaste la tasa de interés. Y por otro lado se te agranda la brecha, es decir, la diferencia entre el dólar oficial y el dólar paralelo. Entonces acá si vos bajás la tasa de interés, está muy bien, le das aire a la economía, pero te tenés que bancar una brecha cambiaria con un dólar negro más grande, más alto, más caro que el dólar oficial. Y tenés que bancarte también que hay mucha expectativa de devaluación y de hecho hay devaluación en el mercado paralelo. Esto genera un problema, porque podemos entrar en el círculo vicioso del año pasado. Cuando se agranda la brecha, es decir, cuando el dólar, como hoy, paralelo está a 11,70 y el oficial se queda en 8,08, quienes tienen los dólares, quienes ofertan los dólares, que son los ojeros, o los productores agropecuarios, o el sector primario de la economía, dice, bueno, acá hay expectativa de más devaluación, porque se agrandó la brecha. Entonces van a devaluar más en el futuro. Espero para vender mis dólares, porque en un mes voy a tener un dólar más alto, voy a recibir más pesos por mis dólares. Y los que están del otro lado del mostrador, los que demandan dólares para manejarse día a día con la economía, que son los importadores, los que compran cosas del exterior y para eso necesitan dólares, adelantan las importaciones. Se apresuran porque dicen, mejor compro dólares hoy, porque si espero un mes el dólar va a estar más caro. Todo esto en un contexto donde todo el mundo sabe que si el dólar a 8 era de equilibrio en enero, cuando Capitanich dijo es el dólar que nosotros queremos, el dólar a 8, el dólar consistente, el dólar de equilibrio, bueno, 3 meses después ya no lo es más, porque en el medio hubo 15% de inflación. O sea que si el dólar oficial a 8 era el dólar de equilibrio en enero, hoy hay que agregarle un 15% arriba, es decir, arriba de 9 pesos. ¿Se entiende? Porque si no, entonces el dólar a 8 no era de equilibrio. Entonces, además de esta discusión de qué hago con la tasa de interés, qué hago con la brecha del dólar y qué hago con la devaluación, las tres variables que maneja el Banco Central, está qué hacemos con la inflación. Pero por ahora suponemos que Kicillof no hace nada con la inflación. Precios cuidados, mucha declaración, pero por ahora cosa concreta con la inflación no hay. Entonces todos están acá moviéndose con una expectativa de inflación de este año de 30%. ¿Qué puede hacer el Banco Central para controlar esto? Por eso esta no es la preocupación. El Banco Central, si quiere, vuelve a planchar el dólar. Lo puede hacer, hay instrumentos. Acá no es que te llevan puesto. Aún con 28.000 millones de dólares de reserva, y mucho más esto hace 2 años, cuando tenían 50.000 millones de dólares de reserva, si había pericia en el Banco Central, no te podían llevar puesto con 50.000 millones de dólares de reserva. Te llevaron puesto porque vos quisiste. Ahora Fábrega no quiere que se lo lleven puesto. Entonces, ¿qué puede hacer el Banco Central para contener el dólar? Bueno, tiene que subir la tasa de interés. Si sube la tasa de interés por arriba de la expectativa de inflación del 30%, efectivamente se vuelve al peso. Es decir, van a vender dólares nuevamente y van a volver los depósitos en pesos. Pero ¿cuál es el problema de subir la tasa de interés? Enfrías más la economía, es decir, matás más al sector del consumo, al sector de la inversión. Ahora, si vos subís la tasa de interés, reducís la brecha al dólar, es decir, te va a bajar el dólar paralelo, el dólar oficial lo vas a tener que ir subiendo centavito hacia arriba, pero bajás la brecha y bajás la expectativa de devaluación. Ahora, esto en el corto plazo, porque si la inflación sigue corriendo, cada vez que vos tenés más inflación y no haces nada para bajarla, la expectativa de devaluación es más alta.
Entonces, para contenerla tenés que subir cada vez más la tasa de interés. Entonces, el dólar se puede mantener sin problema, si quieren hasta fin de año, hasta medio del año que viene. Lo que pasa es que necesitas una tasa de interés tan alta que es la paz de los cementerios. Es decir, la economía va derechito a una recesión profunda. Entonces, acá está la importancia de bajar la inflación, para que el instrumento de la tasa de interés no sea el único instrumento para frenar la corrida al dólar. ¿Cuál es la gran apuesta de Kicillof en toda esta discusión? Que ingresen dólares contantes y sonantes en los próximos meses vía sector externo. Tiene dos alternativas. Una es el cierre del Club de París, que va a discutir a fines de este mes. En París, con los principales acreedores de la Argentina, se les deben 9.000 millones de dólares, una deuda que hay que refinanciar. Se está discutiendo si Argentina paga algo en contado hoy y refinancia el resto, y se supone que cerrando un acuerdo con el Club de París, Argentina puede salir al mercado de capitales a endeudarse, a buscar dólares financieros, porque los dólares de la soja ya no alcanzan para financiar a esta economía. Ahora, endeudarse, la discusión es a qué tasa. Dentro de 2 semanas, Scioli va a salir a endeudarse en dólares por 500 millones de dólares en la provincia de Buenos Aires, algo que hoy es bienvenido por el gobierno nacional, porque son dólares que van a entrar a la reserva del Banco Central, pero al 12% anual en dólares. Una tasa cara, 3 veces más alta de la que paga, por ejemplo, el gobierno de Evo Morales en Bolivia. Es una tasa cara, 12% anual en dólares. Cuando la tasa de referencia internacional está entre 1 y 2%, es caro. Pero bueno, esa es la tasa que hay para endeudarse. La pregunta es, ¿qué financiamiento puede conseguir Kicillof en la segunda mitad del año vía endeudamiento con mercado de capitales? Y si no encuentra financiamiento, tiene todavía una medida más que seguramente va a tomar a más tardar en junio o en agosto. Y si la cosa se acelera, si la presión del dólar es todavía más fuerte en las próximas semanas, se está discutiendo ya mismo esta medida entre el Banco Central y el Ministerio de Economía, que es volverle a bajar a los bancos el tope máximo de dólares que pueden tener, dólares propios, no de sus depositantes. Los dólares depositados en los bancos no tienen ningún riesgo, están ahí y son de los ahorristas, no son de los bancos, pero los bancos tienen dólares propios y lo que se está discutiendo en el gobierno es bajarle nuevamente el límite, que hoy está en el 30% de su patrimonio al 10%. Y de esa manera los bancos venderían otros 4.000 millones de dólares. Es una operación un tanto riesgosa porque los deja a los bancos totalmente descalzados en dólares, los deja totalmente especificados, pero hoy hay mucha liquidez en el sistema bancario, no hay riesgo de corrida a los bancos, así que este es el otro salvavidas que tiene el gobierno, de presionar a los bancos, bajarle el límite, lo está manejando y lo está evaluando Fábrega en el Banco Central, para que larguen 4.000 millones de dólares más y de esa manera descomprimir un poco la situación del dólar en la segunda mitad del año. ¿Cuál es el problema? Que los bancos, efectivamente, es una medida para bajar la tasa de interés, porque los bancos venden 4.000 millones de dólares y se hacen de pesos, y tienen tantos pesos ahora en su patrimonio que bajan la tasa de interés que pagan a sus depositantes y muy probablemente tengan que bajar la tasa de interés que cobran a quienes les prestan, a sus deudores. Pero bueno, volvemos al problema inicial. Si vos bajás la tasa de interés porque hay mucha liquidez en pesos que pagás al depositante, el depositante se te va a ir del banco y va a ir a correr al dólar. Entonces, la cosa se puede manejar en el corto plazo con este panel de instrumentos, con este tablero de control, pero en el fondo está la discusión de cómo sostenés esto en el mediano plazo. Y cómo sostenés esto en el mediano plazo es bajando la inflación, recortando subsidios económicos, que son hoy la principal causa de la emisión de más de 100.000 millones de pesos del Banco Central financiando al Tesoro Nacional. Bueno, esta es la discusión que hay hoy en el gobierno. ¿Qué hacen? Controlan el dólar, pero con tasa de interés muy alta y terminan de enfriar la economía, o se puede bajar la tasa de interés como forzó Cristina en las últimas 2 semanas, pero hay que bancarse un dólar paralelo a 11.70. Y muchas presiones nuevamente por dolarización de ahorro de aquellos que tienen excedentes. Bueno, esta es la discusión que está dada y Cristina tiene que decidir. Lo tiene que escuchar a Fábrega de un lado o a Axel Kicillof del otro. Y esto es lo que vamos a ver en las próximas semanas, para dónde sale el gobierno. Vamos a discutir con una mesa de empresarios, de economistas, si hay 2 modelos, si estamos mal pero vamos bien, y qué quiere hacer el gobierno, no con el dólar es intrascendente, sino con la economía. ¿Cómo se hace para volver a crecer? En un ratito vamos a hablar con Diego Genú de todo el tablero político 2015 y también con Jorge Giacobbe, que están diciendo
las últimas encuestas y cuáles son las estrategias de los principales candidatos. La marcha de la actividad económica sigue arrojando tendencias preocupantes. De acuerdo a los últimos datos del INDEC, el impacto de la recesión ya comienza a notarse en el mercado laboral. Después de admitir una caída de la actividad de casi el 1% en marzo, ahora los datos del organismo reconocen las dificultades que afectan al trabajo. En el primer trimestre del año, la tasa de empleo fue del 41,8%, la más baja en casi 5 años. La cifra es solo comparable a la del segundo trimestre de 2009, el peor año económico de la década kirchnerista. Además, entre el primer trimestre de 2013 y el mismo periodo de este año, la tasa de actividad que registra a los que trabajan o buscan empleo cayó de 45,8 a 45%. Según el Ministerio de Trabajo, esto equivale a unas 94.000 personas activas menos en los 31 aglomerados urbanos relevados. El INDEC reportó también una disminución en la tasa de desocupación que cayó de 7,9% en el primer trimestre de 2013 a 7,1% este año. Sin embargo, la aparente mejora no responde a la creación de fuentes de trabajo, sino a que muchos desocupados, cansados de buscar, decidieron quedarse en sus casas. El fenómeno que Argentina ya experimentó en la década del 90 es conocido como efecto desaliento entre los economistas. Las estadísticas oficiales indican que en el primer trimestre el índice de obreros ocupados en la industria manufacturera cayó 1,2% en términos interanuales. Pese a todo, para la Casa Rosada no hay demasiados motivos para alarmarse. Primero, implica una caída en la tasa de desempleo comparativamente respecto al 2013, 7,9 a 7,1%. Segundo, implica que no existe una destrucción de empleo. Y tercero, que efectivamente no ha habido en este sentido un incremento en la tasa de actividad. Esto es, más personas que hayan buscado empleo. Sin embargo, los sindicatos aliados de la Casa Rosada están preocupados porque los despidos y las suspensiones crecen en Córdoba, Rosario y Mendoza. A los problemas en el sector automotriz ahora se suman cesantías en la industria metalmecánica, los frigoríficos y las bodegas. Bien, ya estamos con Marcelo Fernández, que es presidente de Segera, la asociación empresaria PYME más importante, que además forma parte de la Gelbar, esta agrupación de empresarios que apoyan al kirchnerismo y es empresario textil. También está Agustín Datelis, conocido economista de la Gran Macro, fuerte hombre que apoya a este gobierno y a las políticas económicas oficiales. Y de este lado tenemos a Francisco Gismondi, que es economista del PRO de la Fundación Pensar, y a Armando Pepe, el vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, uno de los hombres que mejor le va por estos tiempos, está vendiendo propiedades por acá, por allá. Pepe está feliz, pero sí, en un ratito nos va a contar qué está pasando con la construcción, que es otro motor que se ha apagado un poquito en los últimos tiempos. Bueno, ¿qué pasa, Agustín? Vamos. Bueno, miramos un poquito el tablero. Sí. Miramos un poquito el tablero que vos explicabas recién y un par de observaciones. Primero hay un par de cuestiones estructurales importantes que en el tablero no están, pero que son importantes tener en cuenta. Una, el nivel de déficit fiscal que hoy tiene Argentina no es alarmante, coincidimos me parece en eso, ni en términos primarios, ni en términos financieros para nada. Y otra cuestión, la política de desendeudamiento, un gran cambio estructural durante el último tiempo que llevó a que hoy los niveles de deuda externa en dólares en relación al Producto Bruto sean inéditos por lo bajo y en la comparación internacional, en la serie histórica argentina en la comparación internacional. Con esto, ¿qué quiero destacar? Que hay dos puntos importantes que te dan grados de libertad y posibilidad de enfrentar este tipo de situación. No estoy diciendo que esté todo bárbaro, vamos a explicar qué es lo que pasa. Por el lado del endeudamiento externo, hoy, con esos bajos niveles de endeudamiento, vos podrías pensar en recurrir a los mercados internacionales para generar un ingreso de divisas necesario hoy para la economía y para enfrentar, por ejemplo, en el corto plazo, este tipo de situaciones que estamos viviendo, que tiene que ver con un tema estructural, escasez de divisas, restricción externa, proceso de crecimiento, estrangulamiento, etcétera. Ahora, esa cuestión la tenemos cerrada por el momento. ¿Pero por qué la tenemos cerrada? Digo, no quiero decir que acá no hubo ningún tipo de error ni nada, pero la tenemos cerrada también por lo que está pasando con los holdouts en Estados Unidos, con los fondos buitre, con ese juicio y con esa espada de Damocles que esto significa para la posibilidad de Argentina de acceder a los mercados internacionales a tasas lógicas. Entonces, esa implica una primera restricción con una cuestión externa que existe, ¿sí? Que todos sabemos cómo funcionan los fondos buitres para repudiarlo, etcétera, que existe y que eso nos pone en condicionamiento. Y después está el tema interno,
donde a mí me parece que algunas cuestiones no hay que descuidar y perder de vista. Vos recién decías en tu descripción, una suba de tasa de interés podría calmar la cosa, pero enfría más la economía. Yo creo que en una segunda rueda de lo que pasó en enero, ni siquiera una tasa de interés sería efectiva, porque llegaría a niveles tan altos de tasa donde te jugaría en contra de la credibilidad del propio mercado para igual apostar al peso. Me parece que ese juego de expectativa entre la tasa en pesos le gana la expectativa devaluatoria, que se corrige con la devaluación y la suba de tasas de enero, hoy vuelve a darse vuelta. Entonces ahí me parece que hay que entender la formación de expectativa de los agentes económicos, hay que entender que ciertas cuestiones como la relación entre base monetaria y reservas, que no tienen ningún sustento teórico para nosotros economistas en un modelo de esquema flexible cambiario, sin embargo los agentes sí la consideran a la hora de tomar decisiones. Entonces me parece que acá lo que hay que hacer, dadas las restricciones con las que contamos, es empezar a trabajar más fuertemente con la cuenta de subsidios desde el frente fiscal, así como se avanzó con el tema de gas y con el tema de agua. Recortar subsidios, hay que avanzar con el tema de energía eléctrica. Me parece que llegamos a una situación donde hay que generar un orden por ese lado y tener en cuenta cómo se forman las expectativas. Y ya está, pero el mensaje es, hay que avanzar por ese lado. Me parece que a mí mismo me preocupa que no se esté avanzando un poco más fuerte por ese lado, pero no hay que ponerle a esto un manto de situación de crisis, porque por las cuestiones estructurales que te nombraba al principio, en términos fiscales y en términos de desendeudamiento, me parece que no estamos al borde de una situación de ese tipo. Ahora, Francisco Gismondi, economista de Mauricio Macri, después vamos a hablar con los dos empresarios sobre la economía real. Sí, lo que vos describías me parece que está muy claro. Lo que agregaría o lo que ordenaría con eso es que lo que les pasa al gobierno hoy, en términos económicos, sería, tienen más objetivos que instrumentos. Eso, ¿cómo se le explica a la gente? ¿Viste el juego de los topos que salen y hay que pegarles con el martillo? Salen 3 topos a la vez y tiene un martillo Fábrega, o sea, no lo puede pegar a todos a la vez. Entonces, cuando quiere acertar con el dólar paralelo, se le escapa el crecimiento, o sea, se le escapa el crecimiento, quiere decir que crecemos menos, entonces tiene pocos instrumentos, que es el martillo, para pegarle esos topos. Y ese problema lo tienen básicamente por un tema de que fueron generando una baja credibilidad entre el INDEC y otras cuestiones que fueron haciendo estos años, y entonces hoy ya se encuentran como una trampa. Es una trampa cambiaria. Es difícil que puedan salir sin generar más credibilidad. Claramente Fábrega genera más credibilidad que otros actores del equipo económico, pero está medio solo en esa pelea. Y en cuanto al tema de los dólares de la soja, me parece que hay que, para entender bien cómo está pasando, cómo es el proceso y por qué en esta época tenemos un dólar paralelo que está creciendo un poco más, es al revés de lo que se cree. Cuando entran los dólares de la soja son dólares oficiales, que se liquidan en el mercado oficial. Los sojeros se llevan pesos, pagan a sus proveedores, pagan a los que les prestaron, y entre ellos y toda esa cadena se encuentran con pesos que no quieren, si no lo pueden poner a plazo fijo, lo ponen en el dólar paralelo. Entonces, es decir, el excedente lo dolarizan. Claro, entonces el momento que se corte la entrada de dólares de la soja, posiblemente las presiones puedan ser un poco menores. En este momento del año es donde tenemos más presiones y como se desasustaron en el último tiempo, empezaron a bajar las tasas de interés y eso también genera lo que estamos viendo hoy de mayores presiones. Pero luego cuando no vengan más los dólares de la soja en agosto, va a haber que encontrar otros dólares que ingresen por algún lado, porque la demanda de dólares va a ser un poquito mayor y además no va a haber oferta. Digamos, cuando no hay oferta de dólares y hay demanda, con que se mantenga la demanda de estos tiempos y no haya la oferta que hay en estos meses, bueno, la presión va a ser más grande. De acuerdo. Cuando tenemos más presiones en el mercado oficial, digamos, seguramente en el segundo semestre tengan más presiones en el mercado oficial, va a haber menos presiones en el paralelo. Ahora estamos en el momento inverso. Armando Pepe, a ver, el sector inmobiliario. Claro, cuando sube el dólar paralelo, que el gobierno creo que hoy le está prestando atención, por eso me parece que algo van a hacer con esto, pero el año pasado no le daban bola y no se dan cuenta que cuando sube la brecha entre el dólar paralelo y el dólar oficial también pega fuerte en la economía real. Por ejemplo, es muy fuerte el impacto en el sector inmobiliario, claro. El mercado inmobiliario. Fíjate que el paralelo, mientras no superó los 11 pesos, que fueron creo que 114 o 118 días, se estuvieron haciendo operaciones inmobiliarias. El dólar estaba tranquilo ahí, se estuvieron haciendo. Ya ayer y hoy que el dólar blue pegó el salto, los teléfonos empezaron a sonar menos de lo poquito que sonaban, ¿no es cierto? Y cuando hablabas y dabas el informe tuyo de desocupación y de recesión, se olvidaron del sector de la construcción. Del 2011 ahora, de octubre del 2011 ahora, perdieron 150.000 puestos de trabajo el sector de la construcción en total.
500.000 puestos de trabajo tenía la UOCRA, dicho por Gerardo Martínez públicamente, octubre del 2011, en la Asamblea Anual de la Cámara de la Construcción. Dice que tiene 330.000 ahora, así que perdió 170.000 puestos de trabajo, ¿no? Y además ese número lo dijo directamente Gerardo Martínez a la Presidenta de la Nación. Nosotros hemos pedido por todos los medios al Gobierno Nacional que nos escuche. Queremos aportar ideas, queremos aportar cosas, porque vimos que el CEDIN no funcionó. El CEDIN no funcionó por falta de confiabilidad en la gente, de ir a poner los dólares al banco, aunque le decíamos, señores, está funcionando perfecto. El que mejor funcionó fue el Banco de la Nación Argentina, funcionaba todo aceitado, ningún problema, depositaban los dólares, daban el CEDIN, al día siguiente escriturábamos y el vendedor se llevaba los dólares, hasta ahí todo bien, pero el temor de la gente era ir a depositar los dólares al banco y que le dieran el papelito verde, aunque nosotros, desde el sector privado, hemos puesto toda la onda para que el CEDIN funcionara. Incluso la Cámara de Movilidad Argentina, junto con el Colegio de Escribanos Capital, Colegio de Escribanos Provincia, 20 y pico de colegios de escribanos de todo el país, el Colegio de Corredores Inmobiliarios, pagamos de nuestras propias arcas 2 páginas en cada uno de los 2 diarios de tirada nacional más importante diciendo el CEDIN es efectivo. Pero el CEDIN es prehistoria, digamos, ¿no? Ya está. Sigue vigente, pero no sirve. No sirve porque la gente no tiene confianza. Nosotros creemos que si el Gobierno Nacional impulsara un blanqueo como el que se hizo en el 2009 para la compra de inmuebles, podría reactivar el sector, porque en ese momento el que blanqueaba no tenía que poner los dólares de ningún lado. Le decía a su contador, voy a blanquear $100.000, $200.000, y a partir de ahí empezaba toda la carga impositiva que le correspondía por ese dinero. Pero ya tenemos un blanqueo abierto. El blanqueo que lanzaron el año pasado Moreno sigue abierto. El CEDIN. No, pero es blanqueo también, es blanqueo. Sí, también. Sí, es blanqueo, que traigan los dólares y la FIP no pregunta nada. Ni siquiera hay que pagar impuesto al cheque. Pero no ingresan los dólares, no ingresan porque hay... No ingresan los dólares. Y la otra que estamos pidiendo es el tema de los créditos. Si se dieran los créditos, como se dio hasta octubre del 2012, que le daban los créditos, todos los bancos daban crédito para comprar inmuebles, y en el momento que estaban los pesos arriba de la mesa, le daban dólares. Le vendían los dólares al comprador del inmueble para poder pagarle al vendedor. Eso hoy no está autorizado. Eso no está Te dan un crédito en pesos y no puedes comprar los dólares para completar. Hasta octubre del 2012. A partir de ahí, nada. Sí funciona el Procrear, ¿no? Que es hoy el único motorcito que hay en el sector de la construcción. Está funcionando lentamente, no es un wow, pero yo creo que una de las cosas que largó el gobierno en materia de construcción es una de las cosas mejores que se han largado, ¿no? Marcelo Fernández, bueno, ¿cómo anda la economía real en la industria? Bueno, mirando lo que vos decías al principio, cuando estabas haciendo tu columna, me parece que yo te entiendo de la parte económica, que subir las tasas, que bueno, que acá, que allá, lo que vos explicabas. Nosotros vemos con preocupación, primero que suban las tasas para los depósitos. ¿Por qué? Porque los bancos las tienen que prestar. Si suben la tasa de los depósitos y captan dinero, es para prestarlo. Si las llegan a captar a las tasas que estábamos hablando, como vos decías, que tal vez para equiparar la supuesta inflación que dabas, de un 30%, evidentemente la tiene que prestar más de un 40%, con lo cual no va a haber empresa que tome crédito. Esto es una locura porque es impagable. Hoy, para pensar en una tasa de un 40% anual para créditos de inversión, la verdad que tendríamos que tener una rentabilidad astronómica, con lo cual yo creo que hasta los bancos van a tener problemas, porque si toman depósitos y no lo pueden prestar, a la larga no van a poder pagar esas tasas. Entonces a uno ya eso le asusta. Yo creo que, a ver, nosotros tenemos buenas bases, seguimos teniendo el control a las importaciones, o sea, en el comercio exterior, con lo cual los sectores más sensibles están medianamente atendidos y protegidos de la invasión de importaciones. Tenemos las bases. ¿Hay riesgo de pérdida de trabajo en el sector industrial? Yo que me perdonen las amigas automotrices, yo veo con una gran preocupación y me gustaría debatirlo algún día con ellos, si se puede, esto de que baja un poco el trabajo y ya empezamos a suspender gente, porque genera una cadena de valor, un efecto cascada terrible, porque si dicen que salen los matutinos o en los noticieros que van a dejar 12.000 puestos de trabajo, o van a suspender, evidentemente las pymes, las autopartes, enseguida se empiezan a preocupar porque dicen, bueno, las automotrices no van a producir, yo tampoco voy a producir. Y sucesivamente todas las cadenas de valor que son consecuencia de que una metalúrgica no compre, no le compra a los proveedores, el otro, no hay ropa de trabajo porque no se hace la ropa de trabajo, con lo cual yo no vendo cierres y así llegamos hasta el fondo de la cosa. Digo, a mí me preocupa, los empresarios tenemos que tener gran responsabilidad. Yo no digo que nadie meta la mano en su bolsillo
y diga, pongo la plata yo porque, bueno, en realidad puedo suspender. Está bien, es una herramienta, pero podemos tener un poco de responsabilidad. Se ha ganado dinero acá en la Argentina, hay sectores que le ha ido muy bien, lo han dicho ellos, récord de ventas el año pasado, me equivoco, 800.000 unidades, 950.000. 950, perfecto. El sector automotriz. Fue a pérdida. Evidentemente fue a pérdida, porque no le da, ahora que bajó en el primer trimestre del año, para sostener al personal. Y digo, ¿la responsabilidad cuál es? No es sostenerlo porque sí, sino porque el efecto que provoca cuando la industria automotriz habla de suspensiones, porque es un sector para el PBI muy importante, con lo cual, como te decía, genera un efecto cascada preocupante. Entonces, vemos ahora que empezamos a atacar los índices de desocupación, que parece que hay desocupación. Nosotros te puedo decir que en Segera, por lo menos en las últimas reuniones que tuvimos de comisión directiva, los sectores sensibles como el calzado, la marroquinería, la indumentaria, no hablan de suspensión ni de despido. Si vos me preguntás si la actividad es la misma, no, por supuesto que no. ¿Que hay empresas que tienen inconvenientes? Bueno, seguramente las hay. A mí lo que me preocupa es que nosotros creemos una psicosis que las grandes empresas no entiendan en la Argentina una vez por todas que tienen una gran responsabilidad. Nadie le pide que trabajen a pérdida, pero no puede ser que no tengan la sensibilidad de decir, son los motores de la economía, hacen un efecto muy importante hacia abajo, con lo cual, en lo posible, que un determinado tiempo contengan a la gente. Ahora, es raro que un empresario le pida a otro empresario sensibilidad, ¿no? No, porque yo la tengo. ¿Tienen sensibilidad los empresarios? ¿A vos te parece? Pero ¿cómo no la vamos a tener si somos las pymes, por supuesto? Somos el 75% de los que damos trabajo y el 99% de las empresas. Tampoco digo que sea... Pero mal, si nosotros no podemos suspender... necesario que el empresario sea sensible. Pero ¿sabés dónde vive? Es necesario que sea un buen empresario. ¿Dónde vive la gente que la pyme suspende? Enfrente de la casa, a la vuelta, a 2 cuadras, te encontrás en el barrio. Entonces no es que nosotros podemos decir, bueno, nos desprendemos nuestra mano de obra. Yo siempre, sabés que te hablo de la pequeña y mediana. La grande no lo ve más, porque por ahí le viene el micro de otro lado, otro pueblo, lo trae. Y dice, bueno, no lo veo, el tipo que se va en helicóptero. Nosotros estamos en el barrio, en el conurbano bonaerense, la gente que viene a trabajar es nuestro vecino. Entonces eso lo tenemos que tener de por sí ya, porque ya te digo, es una cuestión social. Ahora le voy a preguntar a Telis, ¿qué está pasando con el empleo? Estos son los últimos datos del INDEC que muestran menor ocupación y también menor gente buscando trabajo, lo que se llama la tasa de actividad. Se supone por efecto desaliento, que no está buscando por efecto desaliento. Esto decía Jorge Capitanich hoy a la mañana, el jefe de gabinete, decía que no había caído el empleo. No sé, vio otra parte, porque el propio INDEC me parece que dice, le voy a preguntar ahora a Telis, que cayó el empleo. Implica una caída en la tasa de desempleo comparativamente respecto al 2013, 7,9 a 7,1%. Segundo, implica que no existe una destrucción de empleo. Y tercero, que efectivamente no ha habido, en este sentido, un incremento en la tasa de actividad. Esto es, más personas que hayan buscado empleo. Bueno, Capitanich dice sigue cayendo la tasa de desocupación, no ha habido caída del empleo. No sé, los datos crudos, vamos a ver los datos crudos y después hablar un poco del efecto y con qué tiene que ver. Los datos crudos muestran que hubo una caída del desempleo, lo que ahí marcaba, trimestre, como se compara, primer trimestre del año que viene, para evitar estacionalidad, 7,1 contra 7,9, cayó el desempleo, eso es una buena noticia. Después, por otro lado, es cierto lo que vos decís, hubo una caída en la tasa de actividad, que la lleva a un nivel de 45, que es bajo, de los más bajos de los últimos años, y de empleo y también de actividad. A ver, eso es una realidad también. ¿Qué es lo que está pasando? La actividad económica está desacelerando fuertemente, en la industria se ve más en particular y puntualmente el sector automotriz, producto de la desaceleración de Brasil y también de una retracción del mercado interno. Ahora, lo que hay que hacer es empezar a diagramar políticas económicas, y creo que algunas ya se están haciendo, pero hay que avanzar con más fuerza para preservar el empleo. La clave es que esta desaceleración económica no se resienta por el lado de empleo. Yo comparto lo que decía de las empresas automotrices, pero también entiendo esta cuestión de que trasladarle al empresario, conociendo al empresario... les hablé con el bolsillo, no, les hablé con el corazón, me respondieron con el bolsillo. Claro, yo siempre le digo... Pero siempre las grandes. Utilizo esta cuestión de lo que le respondieron con el bolsillo. Yo siempre lo único que quiero dejar en evidencia de estas grandes es ese argumento. Las pymes tienen un gran corazón. Por no quede para ninguna duda. Lo que le critico a las grandes es ese argumento que siempre utilizan para criticar al gobierno nacional, el hecho de no generar colchones contracíclicos y ahorrar en la época de vacas gordas, que es lo que ellos evidentemente no hacen porque después se ajustan por los trabajadores. Pero más allá de eso, parece que las políticas tienen que ir a eso. Y ahí creo que hay que entender el juego de las expectativas que marcaba antes, que es importante, y también que hay que generar una batería de políticas económicas que apunten a 3 cuestiones.
dinamizar el consumo, que tiene que ver con el redireccionamiento del gasto, por ejemplo, haber aumentado 40% de la asignación universal por hijo, etcétera, etcétera, tiene que ver con eso para sostener el consumo y dinamizarlo para el segundo semestre, y después apuntar a sectores específicos. Creo que con el sector automotriz hay que llegar a un acuerdo, entendiendo que algunas de las políticas del último tiempo lo perjudicaron, que Brasil lo perjudica, pero también entendiendo que tiene que hacer un mea culpa al sector automotriz y ver cómo se comportó frente a la devaluación en el mes de enero, que también le jugó en contra porque se sobrepasó con los incrementos de precios. Y respecto al sector de la construcción, que también es importante, yo creo que hay que trabajar fuertemente ahora en la recuperación del crédito que apunte al crédito inmobiliario y a la construcción. Y ahí creo que el rol del Banco Central a partir de la reforma a la Carta Orgánica, que le permite redireccionar el crédito, es clave, es muy importante y hay que avanzar más fuertemente. Así como está la línea de 5% de depósitos a créditos productivos con tasa del 17%, bueno, para el crédito inmobiliario hay que hacerlo también. Hay que cambiar el eje y volver a que el traccionador de la economía sea la industria, sea la construcción y no el sector financiero como hipotecario. Sí, mira, cuando está creciendo poco la economía, cuando crece menos del 3%, 3,5%, no se crean nuevos empleos. Estamos en este momento en una recesión confirmada, digamos, después de un último trimestre del año pasado, el primer trimestre de este año, que cayó la economía. Con la economía cayendo se destruyen puestos de trabajo y eso en la parte de empleo del INDEC es bastante confiable. Yo le tengo alguna duda a lo que es la tasa de actividad, pues la forma de que eso no se vea en la tasa de desempleo. Tenemos el nivel de actividad o la cantidad de gente buscando trabajo menor de Latinoamérica, parece demasiado bajo, me parece que por ahí puede haber algo... que retocar un poco los números, dicen ustedes. En los últimos 2 años la tasa de actividad viene bajando sistemáticamente y se está llegando a niveles muy bajos, entonces es la forma de que el desempleo luzca agradable. El año pasado en realidad se estancó el empleo y este año ya está cayendo. Me voy a hablar con Giacobbe y con Diego Genudo de política simplemente para cerrar. Se convirtió a Telis, me encantó. Primera vez que lo escucho pedir crédito para el sector inmobiliario. Yo lo he escuchado varias veces. ¿Usted dice que la Telis ya es de la OPO? No sé. Disculpame, en reuniones que compartimos paneles donde yo dije esto mismo, que había que estimular utilizando el Banco Central y a través de los bancos privados el crédito a inmobiliario como herramienta. Gracias a los cuatro, Gracias por haber venido. ¿Quiere decir algo, Marcelo Fernández? No, que digo, lo que siempre pretendemos, que no se politice la situación, que realmente tengamos un horizonte, porque como decía Agustín, la industria y la construcción son los motores de estos años, así que defendámosla y después discutamos otros temas políticos que hay en boga, pero no con la industria y no con la construcción, que son los motores de la economía. Escuchá lo que decía Cristina hace un ratito respecto a los jueces. Muy enojada la presidenta con los jueces y la pregunta es si hay inquietud en el gobierno porque se están moviendo algunos expedientes que antes estaban un poquito dormidos. El caso Vudú, el caso Lázaro Báez, el caso Cristóbal López. ¿Cuánto tiempo perdido? ¿Cuántas cosas mal vendidas? ¿Cuánta administración fraudulenta en contra de los intereses del Estado? Sin embargo, no se escuchaban tantas voces, ni tantas denuncias, ni tantas medidas cautelares durante los años en que se entregaba vergonzosamente el patrimonio nacional de todos los argentinos y de todas sus empresas públicas. Ojalá hubiéramos tenido fiscales y jueces como los que tenemos ahora, que siempre están tan atentos para poder hacer las denuncias que deben corresponder a hacer y que también deberán ser probadas. Son cosas que pasan y lo importante no es llorar sobre la leche derramada ni ponerse en fiscal acusatorio de nadie, sino simplemente poner las cosas que hemos hecho nosotros, arremangarnos y aguantar las críticas que se tienen cuando uno decide recuperar lo que era patrimonio de los argentinos. Bueno, ahí estaba Cristina, sobre todo enojada con los jueces. ¿Tiene que ver con lo que ha pasado en las últimas horas con el caso Vudú? Y quizás tenga que ver porque hoy ya Jorge Capitanich, el jefe de gabinete, habló temprano y dijo hay que evitar linchamientos mediáticos, ¿no? Referido, por supuesto, al caso Vudú, a la negativa de la Cámara de Casación de la semana pasada de sobreseer a Vudú, la aparición de Vudú en 678, una serie de cuestiones y sobre todo hoy, ¿no? Una noticia importante que fue parte de la tapa de los diarios y hoy durante todo el día estuvo en los portales, que tiene que ver con el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía. ¿Quién era esta persona? José Enrique Capdevila, era un funcionario del Ministerio de Economía que en su momento le recomendó a Vudú que no se meta en la causa Chicone. Escribió un dictamen en noviembre de 2010 cuando Vudú era ministro de Economía y le dijo: usted no tiene nada que decir con respecto a esta pregunta que le hace la AFIP
si se puede o no aprobar un plan de facilidades para la empresa Chicone. José Capdevila le dijo, usted no tiene como ministro de Economía ninguna facultad, y lo dejó asentado en un dictamen para meterse en este tema. Sin embargo, Vudú se metió en el tema y pidió que se apruebe un plan de facilidad de pago. ¿Dónde está ahora Capdevila? Está fuera del país. No se sabe en qué país, pero dejó una carta donde dice básicamente esto: me voy del país porque temo por mi vida, y da a conocer una serie de hechos, amenazas, seguimientos, autos sin patentes, a su familia, a él personalmente. Bueno, es el Banco Central en 1990, y que después, cuando Vudú llegó al Ministerio de Economía, era el jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos. Bueno, no se sabe hoy dónde está, pero dice, no están dadas las garantías para que yo preste declaración. Lo tenía que hacer frente al juez federal Ariel Lijo, que es el que lleva la causa contra Vudú por negociaciones incompatibles por la función pública, y dijo además Capdevila, nadie de los que tienen responsabilidad institucional o moral me cuidó ni me protegió, dijo, ni el gobierno, ni la justicia, ni la oposición. Por eso me voy. Sí, después salieron algunos diputados de la oposición a decir que ellos pidieron protección para este testigo. Bueno. Pero bueno, ¿vos crees que hay un tímido apoyo a Vudú por parte del gobierno? Bueno, sí, por supuesto, desde Capdevila, y por otro lado... Pero dejar que avance la justicia y que resuelva el juez Lijo. Sí, distinto, como decíamos ayer, hace 2 años. De lo que sucedía hace 2 años, pero Cristina dice, acá hubo privatizaciones que se aprobaron por decreto, hubo jueces y fiscales que fueron cómplices de ese proceso, ahora está muy bien, habrá que probar lo que están denunciando. En el caso, por un lado, el caso de Vudú, y el otro caso importante también es el de Milani, el jefe del ejército, que es una causa que también avanza, y donde algunos piensan que también puede estar cerca el jefe del ejército de un procesamiento. Son 2 funcionarios importantes, muy cercanos a Cristina, que hoy están complicados. Vamos a hablar con Giacobbe, qué está pasando con Massa, con Scioli, con Macri, con Unen. Hay guiños de todos con todos, ahí hay guiños de Gabriela Michetti con Unen, hay guiños de Lustó con Macri. Bueno, mucha presión para que se unan. Y cruces muy fuertes entre Duhalde y el masismo, por esto que ha planteado Duhalde de que tienen que ir juntos Scioli y Massa a la elección. Tanda muy cortita, 1 minuto, y volvemos, hablamos con Giacobbe, las últimas novedades de la política argentina. Y Somiers, Luna del Sur. Varonil viste a Maxi Montenegro. Trajes a medida y etiqueta para niños y hombres. Venta por mayor y menor. Todas las tarjetas, 12 pagos sin interés. Protege la salud de tu familia con APRES, cobertura médica. Desde 1974, brindando el más alto nivel en servicios médicos. Con el respaldo del Sanatorio Modelo Quilmes. Planes para empresas, planes directos, medicina laboral y por desregulación de tu obra social. Modernos centros médicos. Accede a un plan acorde a tus necesidades llamando al 0800-666-3640 o en www.apres.com.ar. APRES, yo te protejo. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Jacobi Cavallo Folgueiro Abogados. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Informate llamando al 0800 222 UMED. En www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. Neuquén, la provincia con mayor potencial de gas y petróleo no convencional del mundo. Aquí, como en toda la Argentina, subastas industriales ahora se dice Adrián Mercado. Adrián Mercado, el placer de operar con el que sabe. Seguimos en Plan M, ya estamos con Jorge Giacobbe, analista político. Gracias por venir, Jorge. Al contrario. Bueno, ¿qué está pasando? A ver, ¿qué está pasando incluso con las encuestas, ¿no? Porque ha habido versiones de todo tipo en las últimas horas. Todavía nadie sabe quién está propiciando la idea de que el peronismo se una, de que vayan juntos Scioli y Massa, porque dicen que, hoy lo dijo Duhalde, me lo dijo hoy en Radio Latina, en la radio, porque si no unen, puede ganarle al peronismo si sigue este proceso de desgaste
del gobierno en el 2015. ¿Qué crees que hay detrás de eso? ¿Es posible que se unan Scioli y Massa o ya hoy caminan separados al 2015? No, yo no lo veo posible. No lo veo posible para nada. Tampoco me parece posible que unen sea una amenaza. No lo veo para nada en zona de disputa, digamos. En Argentina hay unos 10 o 14 candidatos presidenciales por elección, algunos de los cuales disputan y otros participan. Son dos cosas distintas. Se llama disputa a los que están en condiciones de consagrarse. Los otros ponen la boleta en el cuarto oscuro y Dios dirá. No me parece que uno tenga la posibilidad de poner un candidato en zona de disputa. No lo vemos. Está muy claro ni en Capital, ni en Provincia de Buenos Aires, ni en Córdoba. No lo vemos, en los principales distritos no lo vemos. Duvalde decía que en realidad las encuestas están midiendo por separado a cada uno de los candidatos de UNEN y que todo se va a potenciar, que él lo vivió en su momento con la alianza, se van a potenciar cuando se defina en agosto del año que viene la interna de UNEN, que va a ser una interna importante, ¿no? Con figuras que van a pelear esa candidatura. Digamos que 60% de la orientación del voto ya está predeterminado. Quedaría definir un 40% para 10 partidos, de los cuales 18% son indecisos. Es difícil que un partido solo pueda capturar 20 de eso. No veo la postura de Duvalde. Me parece más factible que UNEN haga una alianza electoral con una fuerza de las que está en condiciones de disputar. ¿Con Macri, por ejemplo? Con alguna de las fuerzas que está en condiciones de disputar. Bueno, hay mucha presión, ¿no? Hoy por las declaraciones de Lustó también diciendo estoy dispuesto a competir con el PRO, ¿no? Hay como una presión desde adentro, tanto desde el macrismo como desde está muy bien Lustó, es el segundo dirigente en mediciones en la capital de Franco Michetti, ¿no? Y sacó muchos votos también en hoy sorprendió Lustó, dice, no tengo inconvenientes en competir con el PRO en las PASO. Está haciendo un guiño a la idea, vamos toda una interna abierta, Michetti y Lustó en la Ciudad de Buenos Aires. Yo creo que eso es lo que va a pasar, digamos. Va a haber tres grandes espacios. El espacio del gobierno, el espacio del masismo, que es el espacio de lo nuevo, y el espacio de Macri, que es el espacio de la oposición. Massa y Macri no representan lo mismo. Massa representa la renovación generacional, muy temida por el sistema político, y Macri representa la oposición sin ser un corte generacional. Me parece que el sistema, tanto como grandes sectores del oficialismo en segunda vuelta, van a jugar con Macri, no con Massa. Pero me parece que la confrontación está ahí, digamos. No me parece que tampoco las encuestas le están dando muy mal a cualquier candidato del oficialismo, incluso a Scioli. Está difícil la situación para Scioli, no es la situación de hace 6-7 meses, cuando todos decíamos, porque los números así lo atestiguaban, que Scioli seguramente sería uno de los de la segunda vuelta. ¿Hoy quién está en la segunda vuelta? Si hubiera que... Y si hay tres decisiones... Uno es Massa y el otro... ¿Puede decir que puede ser UNEN o puede ser Macri? Sí, no, es Macri. Sí. Es Macri, sí. Pero Macri hoy las encuestas lo muestran, muchas encuestas que... Bueno, que esto de las encuestas... lo muestran en cuarto lugar. Bueno, sí. Está bien eso. No, eso no son los números que vos estás manejando. No son los números nuestros, no hago... Pero ya sabemos, hace 10 años que digamos... hay que puede haber una sorpresa, puede haber un Massa Macri... No creo que sea una sorpresa, no me parece que sea una sorpresa. No me parece que sea una sorpresa. ¿A Macri lo ves con posibilidades de crecer territorialmente en todo el país para disputar una elección nacional? Bueno, de hecho es potente en la capital, es potente en la provincia, es potente en Santa Fe, es potente en Córdoba, es potente en Mendoza, en el 78% del padrón, es muy potente. De modo que... Y es cierto que solamente un 19% de la población quiere que el gobierno gane las elecciones del 2015. No sale de ahí, es cierto. La situación es la de Menem, digamos. Pero vos decís que a Scioli lo identificarían demasiado con el gobierno. Digamos que Scioli pierde chances pues no tiene forma de separarse del gobierno. Estamos hablando de la situación inicial de la elección, no de la final. Sí. En la situación inicial, Scioli, para no ser kirchnerista es muy kirchnerista y para ser kirchnerista es poco kirchnerista. Con lo cual, no conforman ni unos ni otros. Tiene que resolver esa ecuación. ¿Hacia dónde va? Si el kirchnerismo decide presentarle un candidato propio, listo, Scioli. Ahora, si no decide presentárselo, sabe que el kirchnerismo, sabe que tiene 20 puntos, se los va a pedir en la lista de Scioli. Con lo cual la lista de Scioli va a ser la lista del kirchnerismo. Entonces, hay una ecuación ahí que resolver, que es un trabajo muy severo para el jefe de campaña de Scioli. Vos planteas que Massa es una renovación generacional, obviamente tiene 43 años. No lo planteo yo, lo plantean los encuestados. Es decir, así lo ve la gente. Lo ven como el nuevo. Ahora, dentro de la estructura de Massa, hay varones del conurbano que están hace 20 años en el poder. Pero... O hay sindicalistas que están hace 25 años. Muchachos, el sistema político es el sistema político. Y muchos dicen, Massa gana y se convierte en el nuevo jefe del peronismo.
Y detrás del peronismo va todo, el tren fantasma, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo más o menos, como ha sido siempre el peronismo. Les estoy contando lo que pasa hoy, no me hagas contarte lo que va a pasar dentro de 3 años, digamos. Lo que pasa hoy con la opinión pública es, si Massa y Macri saben lo que hacer, que eso hay que verlo, falta 1 año y medio, estas elecciones son elecciones donde es más importante no equivocarse que acertar. Si Macri puede poner 24 candidatos a intendente en el conurbano en situación de disputa, si puede resolver esa ecuación, que no la tiene resuelta. Es mucho, además. Es mucho trabajo, no lo veo encontrando el violín de eso. Me parece que Scioli está en problemas. ¿No ves una fórmula en la cual van todos a una interna Macri con Unen, digamos? Porque a Macri le resolvería su falta de manejo territorial el radicalismo y Unen, que sí tiene. Eso puede pasar. Con el radicalismo dentro de Unen tienen cobertura en todo el país y en la provincia de Buenos Aires. Es una forma elegante de aliarse, presentándolo como una contienda. Bueno, quien planteó un poquito esto es hoy Pino Solanas, ¿no? Que dijo que Carrió se ratonea con Macri, así lo dijo Pino Solanas, ¿no? Sí, no es la única, ¿no? Por eso digo, me parece que también Martín Lustó lo está diciendo algunos gestos entre Ernesto Sanz y Macri, lo está diciendo Gabriela Michetti cuando dice, me puedo ir del PRO a un espacio más grande, y ese espacio más grande sería una confluencia socialismo, radicalismo, PRO. Lo dicen porque tienen números como los nuestros. Uno no estaría hablando de hacer una interna abierta, de participar en un espacio con el PRO si los números le estuvieran diciendo que tienen un candidato en zona de disputa. Entonces, la propia actitud de ellos está confirmando los números nuestros, que no son los que se presentan en público habitualmente, como vos bien decís. ¿El sindicalismo qué lugar puede tener en todo esto? Porque hoy, por ejemplo, Barrio Nuevo dijo, yo pienso que el mejor candidato hoy para este país, para ser presidente, sería De la Sota, ¿no? Después de que se comentó mucho, también lo elogió a Massa hoy, hablando... Sí, pero Barrio Nuevo con esto quiere mortificar a Massa, digamos. Está enojado porque Massa dijo, sería bueno que Barrio Nuevo, si quiere que yo sea presidente, no hable por 2 años. Pero dice... ¿Van juntos, no van juntos? Por eso digo, este sindicalismo, Moyano, Barrio Nuevo, ¿puede cuajar dentro de alguna estructura de cara a 2015 o se queda fuera de esta discusión? Los políticos compran futuro, no pasado. El trabajo de un político es comprar futuro. Es ver cómo se ubica para no fenecer. De modo que todo es posible. Hay que esconderlos, a Barrio Nuevo, a Moyano... Bueno, no sé si tanto. Lo que digo es que lo que compran todos los políticos, los periodistas y los dirigentes es futuro. De modo que todos están hiper atentos para ver cómo se pueden colar en lo que triunfe en el 2015, sea lo que sea. Más allá de lo que sea. Lo importante es sobrevivir. Primera cuestión. Segunda cuestión, le puedo pifiar, puedo acertar al que elijo, pero lo importante es sobrevivir. Jorge Jacobe, gracias por haber venido esta noche a Plan M. Vamos volando a una tanda y ya volvemos, no te vayas. Muy buenas noches, bienvenidos a Le Doy Mi Palabra. Interesante para debatir, para escuchar lo que opinan los dirigentes principales para sacar nuestras propias conclusiones. Está caliente la política, la situación social por donde se la mire. ¿Cuáles son los problemas que establece el Código Penal? Los presidentes que tenemos son producto de nuestra sociedad. Lo espero y lo reencontramos el próximo martes. Provincianet, nuevos emprendimientos tecnológicos. Provincianet, una empresa del Grupo Provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Pasamos años tratando de descifrar estas extrañas marcas. Pero a partir del símbolo maya de la etiqueta de Uxmal, encontramos un código que nos permitió develar el enigma. Eran mensajes extraterrestres. Una especie de chat intergaláctico. Uxmal, un vino lleno de secretos.
A ver, Sofi, préstame. ¿Cómo hace? Ah, tiene el Coinor. Y sí, tiene el Coinor. Cada vez que laves, pasa todo por el Coinor. Y listo. El Coinor es el Coinor, poderoso el chiquitín. ¿Sabías que entre los 40 y los 70 perdés en promedio el 24% de masa muscular y con ella tu fuerza? Por eso desarrollamos el nuevo Ensure Advance. Contiene proteínas, vitamina D y es el único con HMB que potencia la fórmula especialmente para tus músculos. Ensure Advance, fuerza para tus músculos, independencia para vos. Y para disfrutar en cualquier momento del día, nuevo Ensure Plus Drink, energía, fuerza y salud. ¿Estás construyendo tu casa? Instala la marca líder, Rotoplas, el único tanque para agua con garantía de por vida. Ahora, cuidar tu colesterol es mucho más simple, manteniendo una vida saludable y con una cápsula diaria de Reulip 1000, que ayuda a nivelar el colesterol y bajar triglicéridos, porque contiene omega 3 de aceite de pescado. Toma lo bueno del pescado, Reulip 1000 de Laboratorios Rafo. ¿En serio, Loli? Sí, me encanta, ya lo pongo. Ah, se ve increíble. Sí, yo también le hice caso a Juli y contraté triple pack de Telecentro que viene con más de 80 canales y 2 Decos HD. Así que ya sabes, este año voy a estar alentando a los bombonazos argentinos en Brasil como si estuvieran jugando en casa. Es así, los que saben, eligen Telecentro. Por Telecentro podés ver todos los partidos. ¡Vamos, Argentina! Televisión más internet más telefonía y ahora con 10 megas Wi-Fi. Por solo 394 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. Vamos a hacer lo mejor para dejar bien sentado el prestigio del fútbol argentino, para tratar de dar tener una alegría a nosotros y darle una alegría a la gente. Bueno, el ser técnico de la selección creo que es la mayor honra que, sobre todo para un argentino, puede tener, pero más allá de eso una tremenda responsabilidad. Por un lado esperando que llegue el momento, por otro lado esperando que no llegue tan rápido y sabiendo lo que significa el fútbol en el mundo y especialmente en un país como Argentina. Ya llega Alfredo Leuco a Canal 26. Diego, mañana vamos a ocupar más en extenso qué pasa con Campagnoli. Sí, hoy fue la primera audiencia del Tribunal de Enjuiciamiento contra Campagnoli, que está suspendido. Bueno, hay un tribunal de 7 miembros que responde a Alejandra Gils Carbó, que es la Procuradora General de la Nación. Dijo Campagnoli que hay una persecución, que lo están investigando por exceso de investigación en la causa de Lázaro Báez. La próxima audiencia es durante el Mundial. Lo quieren voltear durante el Mundial cuando todo el mundo va a estar en otra. Claro, lo quieren voltear cuando están todos mirando los partidos de Argentina. Quédense en Canal 26, ya llega Alfredo Leuco con Le Doy Mi Palabra. Nosotros nos reencontramos mañana, como siempre, a las 9 aquí en Plan M. Chao, pasen a vivir.